obedecer de la misma manera, porque de alguna manera ha encontrado desorden en mí y él por obediencia lo hace, pero va a haber un desgaste adicional en la obediencia. No sé si me está dando a entender. Cuando nuestra vida está en desorden, no en orden sino en desorden, obedecemos a Dios, pero nos cuesta más. Nos cuesta más tiempo, nos cuesta más energía, porque no hay un orden. Diga conmigo, orden. Y Dios lo primero que hace en nosotros antes de darnos órdenes es colocar todas las cosas en orden. Si eres un padre ordenado, tus hijos les va a costar menos obedecer, iglesia. Es más, cuando dos padres no están en un completo orden en sus órdenes, los hijos no saben a quién obedecer. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando tú ves que tú le hiciste algo a tu hijo una o dos o tres veces para que haga algo, es porque algo él está detectando en tu vida y en mi vida de desorden. Y por eso tú tienes que obligarlo, tienes que pasar del orden a la orden, que es una cosa totalmente diferente. La ley bíblica en el Antiguo Testamento vivía de órdenes. Todo eran ordenanzas, los 10 mandamientos, toda la legislación de Dios. Pero vino Cristo y Él ya no dio ni una orden. Él puso todo en orden. Y es más fácil colocar nosotros como autoridad en orden las cosas para que los otros nos obedezcan y todo se ponga en esa palabra maravillosa, hermosa, llamada orden. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 14, 33, por favor. ¿Por qué Dios quiere que toda nuestra vida esté en orden? Porque Él quiere que nosotros seamos una melodía como la que está sonando, que los estudiosos de la música las crearon porque dijeron: en la escala de do o en la escala de tal hay tantas notas que tienen que ir en un orden. Si tocas primero en la escala tal y tal nota, se va a escuchar bien. Entonces el orden de la escala de re, ¿cuál es? Re, mi, fa, sol. Sí, eso es el orden de ahí para arriba, ¿verdad? Ok, no sé mucho de eso, pero se escucha bien. Lo que Dios está buscando colocarnos en orden es que seamos armonía a los demás, que nuestra vida se vea armoniosa, que todo lo que somos sea agradable. ¿A cuánto le agrada la música? La creó Dios, no la creó el hombre. Pero aún así necesitamos tener una melodía, una armonía. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, 33. Pues Dios, ¿quién? Dice, pues Dios no es Dios de confusión. La palabra confusión significa desorden. Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El apóstol se refería y decía que Dios no era un Dios de desorden. En otra versión dice, no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Primer principio que quiero regalarle en esta mañana: el desorden quita la paz. Pero cuando hay orden, diga conmigo orden, lo primero que viene con el orden es la paz. Cuando eres una persona ordenada financieramente, no estás en apuros financieros. No estás corriendo el último día a declarar la renta. No estás corriendo con ciertos sucesos que por lo general no es porque Dios no te haya bendecido, sino que tu desorden, típico de nuestra colombianada, siempre dejamos todo ¿para qué? Para lo último. Los bancos, el último día de pago, creemos que si pagamos el último día, la plata duró más en nuestras manos, cuando es un desorden. No sé, ¿se está identificando conmigo, iglesia? Dejamos domingo a las 7 de la noche, después de toda una semana: papá, necesito hacer una maqueta para mañana. Algún padre se siente reflejo. Y uno por allí en El Príncipe, vaya, consiga unas chocitas, cuando le mandan a hacer unas chocitas esas. O llame a uno ahí, a cualquiera de los muchachos: José Luis, Palos, ayúdenme con una maquetica para Calé fresco. Son las 8 de la noche el domingo, pero
Yo paso a las 11 y se los recojo. Y ellos en obediencia ven a su hijo y a su pastor desordenado y dice: bueno, pastor, vamos a hacerle la maquetica. Desorden. Pero dice la Biblia que pues Dios no es Dios de desorden. Esta palabra en otra versión dice desorden, pero aquí está diciendo confusión. El desorden trae confusión. Pero dice, después de ese orden dice, sino de ¿qué? Paz. ¿Quieres vivir en paz? Pon tu vida en orden. Porque cuando vivimos en desorden, no le estoy hablando todavía de la obediencia, estoy hablando del orden. Cuando vivimos en orden, el orden, la primera característica, cualidad o fruto más bien, o resultado del orden, es que vas a estar en paz. Mi abuelo decía de la semana el lunes, del día la mañana. ¿Qué estaba hablando? De un orden. No arranques a arreglar la semana el viernes a las 2 de la tarde para Bogotá. Ya yucas, papi, te cogió la noche. Tuviste lunes, tuviste martes, tuviste miércoles, tuviste jueves. ¿Por qué lo dejaste para el viernes, que es un día complicado, para arreglar el día, la semana? Si pudiste hacerlo. Por eso Eclesiastés capítulo 3 habla de eso, de que Dios hay tiempo para todo. Está hablando de un orden. Muchas cosas no han sucedido en ti y en mí, ni siquiera porque seamos desobedientes, sino porque somos desordenados. Tus finanzas no han prosperado, ni siquiera porque hayas dejado de dar, como lo hablábamos esta mañana, de diezmar, de ofrendar, como lo hace esta iglesia, como lo hicimos durante todo este tiempo. No, sino porque hay finanzas desordenadas. Y lo primero que trae el desorden es intranquilidad, pero lo primero que trae el orden es paz. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. ¿Hay alguien conmigo? Cuando estás haciendo las cosas en orden, ojo, no he llegado ni siquiera a la obediencia. Cuando estás haciendo las cosas en orden, el orden trae paz. Dios quiere quitarte todo estado de intranquilidad. ¿Quién alguien lo necesita? Coloca las cosas en orden. Hay veces, por lo general, cuando Dios le da la oportunidad a alguien de saber que ya va a partir al Señor, lo primero que le dice el médico al que ya se va del todo, le dice: coloca tus cosas en orden. Arreglas tus cosas, porque médicamente tienes que partir. Dios nos libre de esa noticia. Porque yo me imagino que de todas maneras, si uno está en orden, pues bueno, la Biblia dice y promete que los justos irán al sepulcro en paz. Pero uno bien con una vida bien desordenada, ¿cómo la cuadra? Quedándole días. ¿Sabe algo, iglesia? Creo que ese mensaje ha sido diseñado para usted y para mí. Ha llegado el momento de volvernos personas ordenadas. Ordenadas. Porque el orden trae paz. Le dije hace algo hace unos minutos: donde hay desorden, hay desánimo. Las personas, cuando ven a un jefe ordenado, el empleado, por más que vengan órdenes, el orden los motiva a hacer las cosas bien. Pero usted sea un jefe desordenado, va a traer desánimo. Sea desordenado en pagarle a sus empleados y los va a desanimar. Muchas veces como pastor tuve problemas de orden. Este año fue un año donde me pulí y traté de a cabalidad tener un programa y hacer algo, pero aún así hubo cosas que no pudieron estar dentro de la agenda de hombres, sino estuvieron en la agenda de Dios y se dieron por mera misericordia. Pero Dios se mueve en el orden. Dios se mueve en las cosas. Dios se mueve en el ABC. Muchos pudieron estar mejor de lo que están hoy en día si hubieran tenido más orden, hubieran visto mejores resultados. ¿Alguien conmigo está? Ahora mire acá. ¿Qué es lo segundo que trae junto consigo el orden? Porque para poder obedecer se necesita
tener orden. Nadie puede obedecer bien en desorden, porque va a obedecer mal. Es más, por eso la Biblia dice que pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos desordenadamente. Estamos pidiendo algo que es como la parte 2 de algo que deberíamos haber pedido antes. Por eso esta serie se llama Orden y Obediencia, porque si logramos ser ordenados, vamos a ser obedientes. Y si somos ordenados y obedientes, Dios nos va a bendecir. El 2019 será un año de gran bendición. No depende de un orden mundial, ni de un orden financiero de un banco, o de un presidente, o de una reforma tributaria. Tu bendición y mi bendición depende del orden ante los ojos de Dios y de la obediencia que tengamos. Y aunque caigan 1000 y 10,000, ni a ti ni a mí van a llegar en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuertemente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, le dije lo siguiente: Dios no es un Dios de desorden, pero es un Dios de paz. Entonces, si yo vivo en orden, voy a tener paz. Pero mire lo que dice Salmos capítulo 133, verso 1. Dice aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Cuán qué? Bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en orden. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Desde dónde esta iglesia comenzó o ha intentado colocar las cosas en orden? Desde el parqueadero. Cuando usted llega y cuadra su carro y usted llega todo con la causa en la cabeza de una semana llena de estrés, y se me descarga con los de seguridad. Y el Señor amablemente le dice: hermanito, discúlpeme, o como se llame, me hace un favor, puede acomodar el carrito más derechito, que es que le quedó un poco atravesado. Y usted: no tengo tiempo para llegar tarde. Y los pobres de seguridad, y digo pobres porque en humildad, no porque se quedan callados y después me dicen: el señor de la ZBX 403 fue grosero con nosotros. Me hacen el reporte. ¿Pero por qué? Porque le pedimos el favor que se cuadra ordenadamente y nunca lo hace. Por favor, deje su carro en la parte de allá en reversa. No lo hacen. Por favor, acomode las camionetas más largas a este lado. No lo hacen. ¿Por qué? ¿Y por qué queremos colocar las cosas en orden? Porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Para poder tener armonía necesitamos tener orden. ¿Por qué queremos colocar las cosas en orden? Porque mañana usted tiene que evacuar esto de urgencia, Dios no lo quiera. Si lo hacemos en orden, las cosas van a salir bien. Pero mire el verso 2, por favor, colócalo, hijo, gracias. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, bájalo. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová. ¿Qué cosas envía Jehová cuando hay una iglesia, una familia, un empresario, un hombre, una mujer, un estudiante universitario o un estudiante normal o unos salmistas? ¿Qué envía Dios? Bendición y vida eterna. Porque las cosas en orden, cuando se tratan en orden, son eternas. Y si fueran materiales, dura más. Cuando tratas tus finanzas en orden, tus finanzas duran más. Cuando tratas tu relación en orden, tu relación va a durar más. Porque Dios es un Dios de orden. Gracias, Alberto. ¿Está conmigo, iglesia? Le estoy dando la introducción de todo lo que le voy a hablar en este mes. De cómo Dios bendice a aquellas personas
que le obedecen, pero personas que viven en orden. Dice aquí, porque allí donde Dios ve orden, allí envía Jehová bendición. Cuando Dios ve a un empresario, a un líder, a una iglesia ordenada, Dios envía bendición. Cuando Dios ve, la Biblia dice, si en lo poco fuiste fiel, lleve la palabra, el contexto griego, y la palabra fiel significa orden. Si en lo poco fuiste ordenado, tú no puedes esperar a tener grandes riquezas y ahí sí meterle un contador o meterle una contabilidad. Toma un libro, toma un papel, toma un lápiz y comienza a llevar las cosas en orden, y de lo poco pasarás a lo más. ¿Para qué contador? ¿Para qué administrador? ¿Para qué llevar una calculadora? ¿Para qué llevar el famoso Cardes que había hace unos Cardes? Esa vaina. ¿Para qué llevar un Excel? ¿Para qué? ¿Para qué? Lleve eso desde ahora. Sepa cuánto gana y cuánto gasta y cuánto le queda, y usted va a prosperar. Sepa llevar sus cuentas al día. Sepa aprender a tener prioridades en lo que son necesidades básicas y carencias. Mañana se va a poder dar un deseito. Pero no lleve las necesidades básicas, no cumpla con sus carencias, mañana no va a poder darse ni un gustico. Porque donde hay orden, diga conmigo orden, Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna, iglesia. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Alguien está tomando esa palabra en consagración? Y fue todo parte de lo que esta mañana le impartieron al equipo de la iglesia. Y tenía tanto deseo de enseñarle eso en esta mañana, porque sé que la iglesia va a venir en pleno mañana también. Porque es necesario que usted tome esta palabra, porque donde el orden significa armonía, nos lo enseñó Juancho. Tócame una armonía, o sea, toca algo en orden para que se escuche bonito o para que se escuche bien. Pero escúcheme bien, iglesia, le voy a hablar todo el mes sobre otra palabra llamada obediencia. Primer principio de la obediencia. El obedecer, o al obedecer, se reconoce que estamos bajo autoridad. La manera en que yo reconozco que estoy bajo autoridad y respeto mis autoridades es obedeciéndole. Tú no me digas que tú eres una autoridad cuando todo el mundo te pasa por la galleta. Tú no me digas que eres un padre de autoridad, no de órdenes, sino de orden. ¿Está conmigo? No de ley, sino de gracia. ¿Está conmigo? No me digas que eres un padre de autoridad cuando tienes que rogarle 10 veces a un niño o a tu hijo para que te haga caso, iglesia. Está bien, hoy en día los chinos son tan distraídos, incluido el menor mío, bueno, y la intermedia, bueno, y el mayor mío también, que a veces, sí, es que eso no es al baño uno. Pero que de alguna manera tú tienes que decirle 1, 2 veces, 3. Pero todo el día y toda la semana usted diciéndole que recoja sus calzoncillos que estaban ahí en el lavamanos, no creo. Gas. No, Daniel, no. Es un ejemplo. Orden, diga conmigo orden. No me digas que tú eres un papá de desorden cuando los que tienen no están bajo tu autoridad. No me digas que tú obedeces a Dios si la manera de obedecer es reconocer que estamos bajo una autoridad. Porque a quien yo obedezco es a una autoridad. Yo no le obedezco a mis hijos. Ellos me obedecen a mí porque están bajo mi autoridad. Pero yo le obedezco a Dios porque estoy bajo la autoridad de Dios. Yo le obedezco a un policía de tránsito porque estoy allá afuera bajo su autoridad. Yo le obedezco al médico porque estoy bajo su autoridad. ¿Dios les está hablando en esta noche, sí o no? Porque Dios les quiere bendecir y Dios sabe que usted quiere obedecer, pero hay que colocarnos en orden. Ahora mire todo lo que dice la Biblia con respecto a la palabra la bendición. Hay una historia, la leí hace poco, de un padre que estaban en un bosque, estaban en un día de esos de descanso, como en un verano, unas vacaciones de verano. Y de un momento a otro el padre mete un grito y le dice al hijo, estaban todos ahí a la de una fogata, y le mete un grito a su hijo, y es una historia real.
que se levante inmediatamente y de un solo grito o de una sola orden o de una sola exclamación, su hijo se levanta y brinca inmediatamente. Cuando todos voltean a mirar, sorprendidos por esa orden tan espontánea que dio ese padre, una culebra de las más venenosas que existían en ese país estaba descendiendo de ese árbol y iba a llegar a la cabeza de su hijo. Una orden salvó a su hijo. Enseñar a nuestros hijos a vivir en orden los puede mañana salvar. Así de fácil. No tan difícil como parece. Si ese hijo no hubiera sido un hijo obediente, se hubiera muerto. Si tú fueras un paciente obediente, quizás no estarías enfermo. Si cumplieras los ciclos de la medicina, como el médico te dijo, 7 días tienes que tomarte el antibiótico con tantas cosas, a tal hora, tienes que cumplir con eso, ve, inyéctate esto, bla, 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 pues quizás te hubieras evitado tantas molestias, porque para eso ellos son autoridad. Si hubieras aprendido los principios de la economía, producción, distribución y consumo de recursos, quizás no estarías donde estás, o yo no hubiera estado en tantos problemas años atrás económicamente, porque me gastaba más de lo que me producía, porque era desobediente quizás. ¿Cuántas cosas no se perdieron y dejaron de suceder por no haber obedecido? Si el obedecer es reconocer que alguien está en autoridad. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la obediencia? De lo que le voy a hablar. Orden y obediencia. Colosenses capítulo 3, 20 dice lo siguiente: hijos, diga conmigo, hijos, obedeced ¿a quién? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Porque esto agrada al Señor. Un hijo no puede obedecerte a ti en unas cosas sí y en otras no. Un hijo no puede tomar decisiones solo para unas y en otras sí piden el consentimiento. Como cuando uno le dice a sus hijos: tú me buscas nomás cuando te conviene o cuando necesitas un favor. Ahora, ¿por qué es importante la obediencia? Ligar la obediencia al orden, porque la obediencia agrada a Dios. Cuando tú obedeces a tus autoridades, aunque no lo creas y aunque muchos no te estén viendo, cuando tú obedeces a tus autoridades allá afuera, eso agrada a Dios. ¿Por qué Dios quiere que obedezcamos? Porque eso le agrada a Él. Proverbios capítulo 1 también dice algo. Verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de quién, y no desprecies la dirección de quién, porque adorno y gracia serán a tu cabeza y collares ¿a quién? ¿En dónde? A tu cuello. La obediencia, colocar a nuestros hijos en orden y enseñarlos a ser obedientes, se vuelve gracia en su cabeza. Cuando uno ve a un joven, a un hijo, a un empleado obediente, trae gracia, se vuelve armonía para uno. Uno busca estar con ellos. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Dice la Biblia también que la obediencia significa humildad, confianza, respeto. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 6, versos 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. Bájalo, hijo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Repitió 3 veces la palabra siervos.
cuando obedecemos, servimos. Por eso en esta iglesia se le llama a los líderes servidores, porque ellos obedecen las órdenes, o más bien el orden de una institución, y lo ven como un beneficio. Y obedecer significa servir. Enseña a los tuyos a servir. De vez en cuando a tu hijo o a tus hijos nada les va a pasar si les pones oficio en casa. Pero mi mamá tiene chica que le colabora, o chicas, o cuántas, yo no sé cuántas tengas. Pero de nada pasa si le pones responsabilidad en sus hombros. Enséñalos a servir, mañana serán servidos ellos. La obediencia simboliza servicio. Cuando yo sirvo, soy un hijo obediente. Por eso Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. El Hijo de Dios vino a servir. ¿Por qué te cuesta que tu hijo preste un servicio en una comunidad, en un colegio? No, es que yo no quiero que él viva. No confundas las necesidades y las carencias con las que tú y yo quizás tuvimos que crecer. Y los padres modernos hoy confundimos la una cosa con la otra. Es que yo no quiero que él viva eso. No tiene nada que ver las necesidades con el servicio. Porque es más fácil. Es más, cuando tú enseñas a tus hijos a servir, mañana será más fácil obedecer allá afuera. Porque en esta casa todos los niños sirven. Los jóvenes de la iglesia sirven. Los líderes de esta iglesia sirven. Porque el servicio es símbolo de obediencia, iglesia. ¿Conmigo? ¿Quieres que tus hijos sean obedientes? Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Y la mejor manera de enseñarlos a obedecer es que salgan a servir a los demás. Cuando algunos de la iglesia requieren a mis hijos para un servicio, nunca, iglesia, por lo general, me niego a que vayan a servir. Tienen que servir, porque eso los va a hacer obedientes. La obediencia no es darle palo por eso. Te voy a enseñar a obedecer. Enséñalos a servir y vas a evitar la vara en la espalda de ellos. Enséñalos a pasar un plato. Enséñalos a lavar un plato. Enséñalos a pasar un vaso de agua. Enséñalos a coger una escoba. Enséñalos que en la fiesta donde lo invitaron también al final, si se quedó última de malas, papi, ayuda a recoger. Porque se quiere divertir en todo, ayude a recoger. Cuando vayan de visita, enséñalo, levántate y lleva el plato. O al menos que el anfitrión diga: no, ¿cómo se le ocurre? No, pero al menos usted hizo. Enséñelos a agradecer. ¿Está conmigo? Es que él es un hijo obediente porque le di palo. Si le dio palo era porque era bien desobediente. Pero si lo hubieras enseñado a servir, de seguro habías evitado la corrección a esa dimensión. Y es en serio, iglesia. ¿Dónde comienza el servicio? ¿Dónde comienza el servicio y la obediencia de un hijo? En casa. Cuando un hijo se pasa por la galleta a un maestro, hace rato se está pasando por la galleta a un papá. Por eso los empleados desobedientes jamás serán buenos empresarios. Jamás. Podrán aletear e intentar, pero nunca tendrán un fruto. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 9. Los viñadores se alistan para repartir la cena, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois
obedientes ¿en qué? En todo. Déjeme decirle algo, en todo. Nosotros tenemos que obedecer. ¿En cuánto? ¿En dónde? En todo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo, iglesia. Y por último, Colosenses capítulo 3 verso 22 también dice algo importante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Bueno, yo lo había leído. Terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y cuando hablo de temiendo a Dios, estoy hablando de que la obediencia es un símbolo de que se teme a la autoridad. Cuando un hijo obedece a una autoridad, es que la autoridad, quiera o no, genera temor en esa persona. Nunca le permita a un hijo suyo ser grosero con una autoridad. Nunca le permita a un hijo suyo, por más que tenga, deshonrar a sus autoridades en casa o en el colegio. Si usted es de los que se va y pelea con los profesores porque intentó de alguna manera ser firme con sus hijos, usted le está haciendo un daño. Déjelos que aprendan a vivir bajo la autoridad. ¿Se acuerda cuando llegaban el director de curso? Porque uno tenía profesores, pero había un director de curso, o llegaba el rector de la escuela o del colegio y todo el salón, eso parecía un ejército. Se colocaba en pie. Saluden al rector. Buenos días, rector. Por ñero que uno fuera, se paraba. En mi colegio habían 3 ñeros, 2 y otro que no lo quiero ni decir. Pero la autoridad era autoridad, iglesia. Bote el chicle. No hable, no hable. Si volviéramos a ese orden, no a esas órdenes, porque yo no estoy de acuerdo que ahora cojan la regla como la cogían y le calienten a uno las manos, como se la calentaban a uno. En eso no estoy de acuerdo, obviamente. Está bien, se pasaban un poco, pero ¿qué tal de volver al orden? Confundimos las órdenes con el orden. Es que usted no le hace caso sino a su papá. Le hizo un gran mal a sus hijos. No se la deje montar de nadie. Le hizo un gran mal a sus hijos. O le está haciendo un gran mal a sus hijos. Por lo general, el que es mal esposo, mal. El que es más mal hijo, mal padre va a ser. ¿Está conmigo? Orden y obediencia es lo que Dios quiere en este último mes del año para bendecirnos. Nosotros hemos sido una iglesia ordenada. Primero de cada mes consagramos el mes. Solo repetimos consagración 2 veces cuando se da sábado y domingo. Consagramos. Tomamos la Santa Cena porque fue un orden que el Señor estableció aquí en la tierra para sus hijos. No es un tema de hacerlo venir a usted a la brava, es un tema, es un orden de Dios. Pero como le dije hace unos minutos atrás, el orden significa armonía. ¿Podrán 2 caminar sin ponerse de acuerdo? Es imposible, porque hay desorden. ¿Sabe algo? Quizás la persona que usted tiene cerca no es ni siquiera tan mala como parece, con cachos y con cola. Lo que quizás es un hombre o una mujer desordenada. Quizás su negocio no sea tan malo como parece. Quizás no sea tan improductivo como parece ser. Quizás es que usted es muy desordenado en hacer sus cosas. Una de las características que usted ve en otros países
como europeos o americanos en la parte de arriba, Norteamérica, Canadá, es que son países que se caracterizan por ser países ordenados. Y el orden de alguna u otra manera los llevó a ser prósperos. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Haz tu vida en orden, lleva las cosas en orden, iglesia. Porque el orden va a traer una cosa, se lo dije hace un momento atrás: paz. Cuando tú haces las cosas en armonía, la Biblia dice que Dios no es Dios de desorden, sino Dios de ¿qué? Paz. Compara el desorden con la falta de paz. Si tienes algún estado en tu vida de intranquilidad, o sea, lo contrario a la paz, es porque esa situación o esa área de tu vida anda en desorden. Tu conciencia está inquieta, está en desorden tu vida. Hay algo que no te deja en paz, hay algo que está en desorden en tu vida. Ni siquiera es que esté tan mal hecho, es que está mal elaborado, desordenado. Y Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios quiere bendecirte. Dios te trajo a esta consagración para bendecirte. Es el último mes del 2018. Viene un gran año. Pero dos cosas quiere el Señor en tu vida y en mi vida: orden y obediencia. Quizás en el 2018 fuiste muy obediente desordenadamente. Pero Dios en el 2019 y aún en diciembre de este año, según nuestro calendario se acaba este año. El bíblico comenzó en septiembre, pero el calendario nuestro, el que nos rige, humanamente hablando, se acaba este año, al final de este año. Pero digámoslo que no por someternos, pero sí por estar dentro de este mundo, porque vivimos en Egipto, pero por dentro somos hebreos. Por Cristo, por medio de Cristo Jesús. Analiza en qué área de tu vida tuviste mucho desorden. Hábitos alimenticios, malos hábitos económicos, desorden en tu manera de tener relaciones a las cuales no te convenían. Por lo general, las malas amistades son desordenadas, no son ordenadas. Y eso trajo como consecuencia a tu vida desorden. Dañó muchas cosas en tu vida y por lo tanto no viste la bendición. Viniste todos los domingos a culto, todos los sábados o todos los miércoles. No te perdiste una consagración en el 2018 y no recibiste a la dimensión que querías recibir tu bendición. Obedeciste desordenadamente. Por eso esta serie llamada Orden y Bendición te va a bendecir. Porque Dios primero coloca las cosas en orden y después te enseña a obedecerle.